Hola, bienvenidos a su clase de producción de imagen digital. Hoy en el módulo de Photoshop veremos cómo retocar nuestras imágenes, mejorar estas impurezas que podríamos encontrar y quitar algunos detalles que podrían estorbar en nuestras fotografías. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro programa Photoshop. Y para esto les estoy adjuntando también algunas fotografías que les podrían servir para estos retoques fotográficos. Vamos entonces a empezar con la primera fotografía. La abrimos en nuestro programa. Le damos OK al perfil de color. Y bueno, las tres herramientas que estaríamos trabajando ahorita serían estas de aquí, que se le llama pincel corrector puntual, herramienta pincel corrector y herramienta parche. Más adelante estaríamos viendo algunas otras más. Primero, la herramienta pincel corrector, voy a hacerle zoom a la imagen, funciona de la siguiente forma. Cuando nosotros damos un clic sostenido y soltamos, automáticamente encuentra la forma de mejorar nuestra imagen. Ojo, también yo puedo crear una capa nueva y hacer este mismo método. Aquí ya funcionó. Un punto importante cuando nosotros lo hacemos a través de una capa nueva, tenemos que poner muestrear todas las capas y que esté entonces palomeado esto de aquí. Esto con el propósito de que si no me gusta algo de lo que estoy diseñando, algo de lo que estoy mejorando aquí, me voy a la capa y si se fijan, aquí están los puntos que estoy reconstruyendo sin dañar la fotografía o la capa original. Entonces, con este pincel corrector puntual, vamos eliminando cada uno de estos errores o imperfecciones que podríamos encontrar en nuestras fotografías. Tengan mucho cuidado cuando tenemos diferentes tonalidades o cambio de textura, porque podría pasar precisamente esto de que corta de más. Entonces regresamos, le voy a dar un zoom y lo que podemos hacer es disminuir el tamaño de nuestro pincel. Para el tamaño de nuestro pincel lo encontramos aquí arribita en la barra de control o con clic derecho cambiamos el tamaño de nuestro pincel, hacemos un poquito más pequeño y listo. Quitamos estas impurezas. Bien, vamos a abrir esta otra imagen. Hacemos zoom. Y para quitar algunas de sus impurezas en el rostro, vamos a utilizar la herramienta pincel corrector. El segundo, que es también como una curita. Con esta yo tengo que hacer un muestreo de dónde está la zona ya limpia para irnos a la zona dañada o donde queremos limpiar. Para esto voy a dejar presionado Alt, doy un clic en la zona que considero que está limpia y me voy entonces a la zona con manchas o granitos. También nos puede servir para quitar algunos brillos. Mucho ojo porque cuando dejamos el clic sostenido nos va a ir siguiendo en paralelo el cursor de donde habíamos dado el primer clic y entonces va a seguir siempre en ese punto. Soltamos el clic y se regresa al punto original y entonces puedo volver a empezar. Yo recomiendo entonces que lo hagan muy puntual, de poquito en poquito. Una vez que consideramos que ya quedó limpia esa zona, nos podemos ir a otras partes del rostro
buscar igual la zona que esté limpia y tratar de mejorar. De esta forma podemos quitar un poquito las ojeras o los brillos en el rostro. Esta misma herramienta le podemos palomear aquí en alineado para que entonces donde demos el clic siempre nos vaya a seguir nuestro cursor y entonces vamos cambiando de posición y va a ir siguiendo siempre en paralelo, alineado a nuestro clic, al clic original. Y si le quitamos precisamente esto de alineado, se va a regresar al punto de origen donde dimos la primera muestra. Entonces damos clic y siempre va a ir, aunque va a ir también acorde alineado, cuando soltamos el clic se regresa al punto original. Esa es una de las diferencias. De igual forma que en la opción anterior del pincel corrector puntual podemos crear una capa nueva para que en esta capa nueva se vayan generando esas nuevas imágenes o retoque que estamos generando, para que de esta forma podamos eliminarlo o cambiarlo de posición o mejorarlo en caso de que sea necesario. También sirve para eliminar arrugas del rostro. Bien, pasemos entonces a la tercera herramienta. Vamos a regresar a la fotografía original. La tercera herramienta se llama herramienta parche. ¿Cómo funciona entonces la herramienta parche? Bueno, yo hago una selección en la zona que quiero quitar y la arrastro a una zona limpia de mi fotografía y automáticamente hace una texturización y mejora en los colores para asimilar o mimetizar esa zona que acabamos de quitar. Por ejemplo, donde tenemos una línea que nos va a generar un conflicto, podemos, lo que yo recomiendo es seleccionar ambos lados de la línea y entonces buscar una zona tratando de igualar la misma altura de la línea. Esta herramienta me va a servir para todo tipo de manchas que encontremos. Y como ven, de esas dos texturas, esta era más clara, esta un poquito más oscura. Se logra mimetizar ese cambio de colores. Vámonos de este lado. Otra opción de esta misma herramienta sería la herramienta, con la herramienta parche en la parte de control, tenemos de destino, que quiere decir que yo selecciono la parte que quiero, por ejemplo, duplicarla. Y entonces estoy generando 3 veces el mismo objeto o las veces que yo necesite. No es tan recomendable para clonar, pero puede funcionar. De igual forma, lo que podría haber hecho es seleccionar una zona limpia y cubrir estas zonas dañadas. Tengan cuidado cuando tenemos estas líneas de separación, donde tenemos dos tonalidades distintas, porque suele el programa dañar o manchar esta zona. Entonces aquí lo hizo incorrecto. Lo que debía haber hecho, es agarrar una zona de los dos límites y taparlo de esta forma. Bien. Yo recomiendo que se esté jugando con estas tres herramientas: pincel corrector puntual, pincel corrector y
herramienta parche dependiendo de la zona que más nos convenga o la que queremos utilizar, porque no siempre va a funcionar una para todo, sino es dependiendo del tipo de fotografía que tengamos. Entonces tenemos que adaptarnos nosotros a el tipo de fotografía que estamos trabajando. Cuando la imagen está muy dañada, va a ser muy difícil el utilizar solamente un tipo de herramienta, por eso es necesario que estemos cambiando entre una y otra. Bien, pasemos ahora a una de las imágenes de restauración. Para esta imagen lo primero que voy a hacer es recortarle las líneas blancas que tiene en el exterior con la herramienta recortar. Simplemente agarro de las orillas y la voy centrando. Esta imagen está un poquito chueca o caído el horizonte. En las esquinas cambia mi cursor y entonces puedo girar ligeramente la imagen para entonces corregir la inclinación. Una vez que ya decidimos que está correcta el recorte, me voy a la palomita y listo. Aquí me falta un pedacito, entonces le vuelvo a dar clic y le recortamos. Mucho ojo, una vez que recortamos, si queremos regresar a esa zona ya no se va a poder, ya va a quedar, o más bien lo podemos hacer, pero va a quedar completamente limpio o transparente porque estamos quitando esos píxeles desde origen. Bien. Bien, con las mismas herramientas que estábamos trabajando las otras imágenes podemos retocar esta fotografía quitando precisamente estas impurezas. Hacemos un zoom con la herramienta pincel corrector puntual. Voy a hacer un poquito más pequeño el pincel. Bien, y así podemos ir retocando toda nuestra fotografía para quitarle todas las imperfecciones. Ok, en esta zona donde ya tenemos más textura, tenemos que tener muchísimo más cuidado y utilizar un pincel todavía más pequeño y tratar de hacerlo lo más detallado posible. Ahorita estoy utilizando la herramienta pincel corrector puntual con el tipo de según el contenido. Aquí yo tengo tres opciones, según el contenido, crear textura o ajustar a entorno. Va a depender completamente de su imagen, el tipo que seleccionemos. Yo les recomiendo que hagan pruebas pequeñas y simplemente si no funciona con control Z regresan el paso. El ojo probablemente sea la parte más difícil de reparar. Lo que pueden utilizar es la herramienta pincel corrector. Voy a hacer un tamaño más pequeño, 3, y seleccionar de otra zona. Por ejemplo, aquí. Y ahí vamos.
Ahí va quedando. Perfecto. Bien, regreso a la herramienta pincel corrector puntual. Si no funciona una, le damos control Z, regresamos el paso y lo tratamos de hacer más a detalle con clics más cortitos. Ahí está. Y bien, ahí tenemos ya nuestra imagen limpia y mejorada. Bien, ahora pasemos a la fotografía de la hamburguesa. En esta fotografía lo que vamos a hacer es eliminar estos alambres para simular que nuestros ingredientes están flotando y que se va a integrar en una sola hamburguesa. Lo que vamos a hacer entonces es, podemos utilizar con la herramienta pincel corrector puntual, creamos una capa nueva. Voy a hacer un poquito más grande el pincel. Bien, ahí está. Y puedo utilizar esta herramienta pincel corrector puntual. O también puedo utilizar la herramienta clonar. Para esta herramienta está justamente aquí abajito. Esta herramienta clonar, aquí está abajito, se llama tampón de clonar. La primera. Y de igual forma tengo que seleccionar la zona que quiero de muestra. Por ejemplo, en este caso lo negro. Y me voy a donde está el alambre y vamos a ir creándolo. Ahorita tengo la opción alineado, eso quiere decir que cuando suelto el clic sigue igual en paralelo siempre a mi cursor. Si le quito lo alineado, se va a regresar al punto de origen de donde tomé la muestra primeramente. Entonces con esta herramienta vamos creando. De igual forma tengo en muestra, tengo activo e inferiores para que entonces sobre la capa nueva pueda estar creando estas nuevas capas, estas nuevas píxeles y tener la original siempre a la mano. De esta forma eliminamos. Bien, puedo tomar una muestra aquí que se me acabó y listo. Lo voy a poner a alinear. En este caso lo necesito alineado. Bien. Voy a tomar la muestra de aquí abajito y elimino esta parte de aquí. Bien. Si te pasas poquito, te regresas con control Z. Y por ejemplo aquí ya tengo 3 ingredientes flotando.
Por ejemplo, también puedo clonar el queso para generar entonces un segundo queso. Voy a utilizar entonces la herramienta clonar, pero para esto voy a crear una capa nueva para tenerla independiente. Entonces voy a dejar presionado Alt para que empiece desde aquí y empiezo a soltar, a dar clic sostenido. Muy bien. De esta forma, con la herramienta mover, puedo mover ligeramente, rotar mi queso, cambiarlo de posición si es necesario. Y quiero que luzca un poquito distinto. Entonces, con la herramienta pincel corrector puntual, puedo cambiarle esta textura de aquí. Y así es como va quedando nuestra imagen. Como ya lo tengo en dos capas, es como se vería nuestra imagen. Bueno, hemos llegado al final de este módulo. Espero te haya servido esta práctica y recuerda, si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios. También te dejo aquí abajito el link donde puedes descargar las imágenes y poderlas trabajar desde tu casa. Esto es todo por hoy. Yo soy Isaac Oseguera. Hasta la próxima.